Esto es Imagen Empresarial y bueno, pues en días recientes el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social publicó los datos del análisis de la pobreza utilizando obviamente la encuesta nacional ingreso-gasto que publica el INEGI cada 2 años, en este caso la del 2022, y por eso le agradezco mucho al doctor José Nabor Cruz Marcelo, el secretario ejecutivo del Coneval, que nos tome la llamada. José Nabor, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar la llamada. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días. Un gusto platicar contigo y todo tu auditorio. Oye, pues la verdad, primero decir que me parece que es una gran labor la que hacen ustedes en el Coneval y sobre todo, pues de repente en ciertos círculos se genera cierto escepticismo de, ay, no estará. Importante destacar, digamos, cuál es la metodología que ha sido consistente y que la fuente de los datos ustedes hacen la interpretación, pero es justamente la ENIC, ¿no? La Encuesta Nacional Ingreso-Gasto. Efectivamente, Rodrigo, como bien lo mencionabas, una vez que el INEGI hace pública la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, que es una encuesta que levanta cada 2 años durante el segundo semestre. En este sentido, esta edición fue levantada entre agosto y noviembre del año pasado, de 2022, por parte de INEGI. La hace pública hacia el 28 de julio de este año y cuando ocurre eso, pues Coneval efectivamente aplica nuestra metodología de medición multidimensional de la pobreza, que, debo decirlo, tiene dos componentes principales: la parte del ingreso y la parte del ejercicio de los derechos sociales, que está caracterizado en 6 carencias que medimos el avance en cuanto a ámbitos como educación, salud, seguridad social, alimentación y características de la vivienda. Combinamos el ingreso con estas 6 carencias que te acabo de mencionar y damos a conocer la estimación en cuanto al porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional, y el dato que dimos a conocer para este 2022 es que 36.3% de la población está en situación de pobreza multidimensional, y al interior de este porcentaje tenemos 2 desagregaciones: el porcentaje de población en situación de pobreza moderada con un 29.3% y el porcentaje de población en situación de pobreza extrema con el 7.1% de la población. Claro, estos dos datos son importantes. Se ha destacado, por un lado, y cómo entender, cómo analizan ustedes en el Coneval, porque evidentemente hay una reducción de la pobreza, no es un tema menor, sobre todo considerando cuando vemos los datos 2018-2022, porque hubo una pandemia de por medio, ¿no? Entonces sí que nos debe decir algo, sobre todo en la gestión de esa política pública. Obviamente se ha destacado mucho el incremento en la pobreza por carencia de acceso a los servicios de salud, pero ¿cómo entender? Porque, digamos, mi primera reflexión intuitiva, hay que profundizar mucho en los datos, es que evidentemente el aumento significativo que ha tenido el salario mínimo desde 2016 a la fecha, obviamente se ha acelerado en los últimos años, es un factor clave, ¿no? Y quizás ahí hay una fórmula. Ahora, desde el punto de vista de la formulación de política pública en el sistema de salud, educación, etcétera, es otra discusión. Pero ¿cómo se interpretan los datos desde Coneval? Claro, y comienzo justamente con tu reflexión sobre la parte de recuperación económica y su impacto en el ingreso. En primera instancia, como bien lo hemos comentado, tenemos como fuente de información la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares. Entonces, desde la metodología Coneval, cuando tomamos el tema del ingreso, que es una aproximación al bienestar económico, pues analizamos las distintas fuentes de ingreso que se plantean a través del cuestionario para las personas encuestadas. Un primer dato importante a destacar es que del total de los ingresos, aproximadamente en promedio el 65% corresponde a los ingresos laborales. Entre 2020 y 2022, al revisar la base de información, pues sí se ve una recuperación muy fuerte en cuanto a los ingresos laborales, tanto de los trabajadores independientes como de los trabajadores subordinados. Eso, sobre todo en la parte del empleo formal, puede asociarse a los incrementos ya acumulados del salario mínimo de los últimos 5 años, pero también en la recuperación del mercado laboral. Recordar que en el tercer trimestre de 2020, cuando tuvimos el dato anterior de pobreza, tuvimos alrededor de casi 51 millones de personas ocupadas. Teníamos ciertamente la contracción del mercado laboral muy fuerte en nuestro país, y 2 años más tarde, en el tercer trimestre de 2022,
tuvimos un número de casi 58 millones de personas ocupadas. Es decir, en 2 años tuvimos un incremento, una recuperación, mejor dicho, de casi 7 millones de personas ocupadas. Y también a partir del análisis de la encuesta vemos que hay un incremento en la declaratoria de ingresos provenientes de otros rubros de ingresos, como son las remesas o inclusive las transferencias monetarias de programas sociales en el agregado. Entonces, todos estos factores abonaron en que se incrementara el ingreso y pues se tuviera un avance en cuanto a reducción de los niveles de pobreza. Pero también está esa otra parte, efectivamente, de los derechos sociales. Y de las 6 carencias que te comentaba que ocupamos para medir pobreza multidimensional, 2 se incrementaron. Una muy ligeramente, apenas 2/10 de punto porcentual, que es rezago educativo, y otra que sí tuvo un incremento relevante, pasamos de un 28.2% a un 39.1% de la población, que es la carencia por acceso a los servicios de salud. No solamente en esta publicación de esta estimación de estos resultados, sino también hace 3 semanas dimos a conocer un estudio diagnóstico sobre el derecho a la salud en nuestro país y hacemos ahí justamente una reflexión muy robusta sobre los impactos que ha habido en cuanto a las reformas normativas. Recordar que en 2022 todavía teníamos en vigencia el INSABI, ya a partir de inicios de este 2023 se da por concluido el tema del INSABI y se inicia por parte del Ejecutivo Federal la Estrategia en Bienestar y evidentemente las recomendaciones de Coneval es acelerar este proceso operativo administrativo en las entidades federativas, porque es ahí donde vemos que sí se ha disminuido el conocimiento de la población de poder tener un derecho de atención médica gratuita en las unidades estatales de salud del país. Claro. Ahora, otro dato que me llamó mucho la atención, José, es el tema de cómo evolucionó la pobreza por estados, sobre todo porque veía una vinculación, digamos, la llamaré correlación, entre el sector informal laboral, ustedes también publican, digamos, la pobreza laboral con los datos de la encuesta de ocupación y empleo. Así es. Pero en este caso, veía, por ejemplo, que en el caso de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, disminuyó la pobreza y ya está relativamente abajo, digamos, de la informalidad. ¿Cómo se explica eso? Me parece un dato bien interesante. Bueno, en primera instancia, sí, son 2 puntos relevantes. El primero, ya tenemos inclusive desde 2020 estos 3 estados, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, aún en ese momento de la pandemia, tuvieron ligeras reducciones en el porcentaje de su población en situación de pobreza multidimensional y para 2022 volvieron a disminuir. Eso me parece que es una buena noticia. Sin embargo, pues siguen teniendo, en el caso de Chiapas, el 67%, Guerrero el 60% y Oaxaca el 58.4% de su población, respectivamente, en situación de pobreza multidimensional. Evidentemente sí hay una relación importante con el tema de la informalidad. Estas entidades siguen teniendo también altos niveles de pobreza laboral que, como bien mencionabas, a nosotros estimamos como un indicador de corto plazo cada trimestre, una vez que se publica la NOE, pero me parece que las reducciones en términos de pobreza multidimensional pudieran ser justamente por también el incremento de otras fuentes de ingreso, como te mencionaba, remesas, transferencias de programas sociales de los 3 niveles de gobierno. Eso me parece que en los últimos no 2, sino 4 años ha permitido de alguna manera tener esta recuperación de ingresos en estas 3 entidades y a partir de ahí pues tener esta tendencia, diré yo, tenue, sí, pero tendencia al final de reducción de sus niveles de pobreza. También debo decirlo, en el ámbito estatal tenemos recuperaciones importantes de Quintana Roo y Baja California Sur. Estas entidades tuvieron fuertes incrementos de pobreza multidimensional en 2020 por, obviamente, la contracción del sector turístico. Ambas entidades dependen mucho de esa parte en sus mercados laborales. Pongo el ejemplo muy puntual de Quintana Roo. Quintana Roo en 2018 reportaba alrededor del 32% de su población en situación de pobreza multidimensional. Llegamos a 2020, esto se incrementa hasta casi el 50% de su población. Y de 2020 a 2022 se reduce a casi un 28% de su población.
Entonces, tanto estas dos entidades en mayor medida sí tuvieron fuertes recuperaciones gracias de igual manera a la recuperación del sector turístico que tuvimos en el país después de la pandemia. Sin duda. Pues doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Coneval, muchísimas gracias por la entrevista. Espero que tengamos muchos más porque son datos que nos tienen que llevar a profundas reflexiones en México. Muchas gracias. Al contrario, buen día, gracias. Buen día.